Hola, sean todos bienvenidos a Rema Veracruz. Gracias por estar sintonizándonos, tú que nos ves a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y a los que están aquí con nosotros también, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una predicación bien interesante, así que vamos a empezar con una oración para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido estar aquí reunidos como tu iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando por medio de tu Santo Espíritu a la vida de cada uno de nosotros durante esta predicación. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Padre, quita toda distracción que pudiera haber en este momento para que podamos poner atención en lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como te decía, la predicación de hoy va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque la predicación se llama Hemos sido llamados. Y para hablar de esto, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 14. Y te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Me gusta cómo lo dice. Dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia podemos ver cómo diferentes personas han sido llamadas, ya sea para guiar al pueblo de Dios, como lo hicieron los patriarcas, o para reinar sobre el pueblo, como lo hicieron los diferentes reyes que tuvo Israel, así como también para ser partícipes de la obra de Dios y su reino. A lo largo de la historia bíblica vemos llamados impresionantes. Dios llamó a Abraham para dejar la comodidad que él tenía y fundar una nueva nación. Llamó a Moisés desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo de la opresión que estaban teniendo por parte del faraón. E incluso Jesús llamó a hombres como Pedro, Andrés o Mateo directamente desde sus trabajos para convertirlos en pescadores de hombres. Al día de hoy, cada uno de nosotros seguimos siendo llamados, así como Samuel, a quien Dios le llamó mientras dormía, pero que no entendía qué estaba pasando. El Señor también a nosotros nos ha llamado, aunque a veces, como Samuel, no entendamos para qué o no entendamos por qué. Lo cual nos deja en una situación en la cual podemos hacer como que seguimos a Cristo, pero nunca cumplimos con ese llamamiento. Y sí, lastimosamente hay muchas ocasiones donde el Señor toca y llama a nuestra vida para trabajar en algo, para hacer algo, pero a veces nos sentimos tan cómodos que sentimos que con lo que estamos haciendo hasta ese momento es más que suficiente. Pero hoy vamos a tocar unos puntos que nos ayudarán a entender a qué fuimos llamados por Dios. En primer lugar, vamos a ver que hemos sido llamados a ser salvos. ¿Dónde está esto? Vamos a leer Juan capítulo 3 versículo 16. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera, Juan 3:16. Esta la gran mayoría no lo sabemos, pero vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, también tenemos el llamado a la salvación. Una salvación que nos provee de una vida eterna con Cristo. Este llamado lo hace el Señor a todos y cada uno de nosotros. No nada más a mí, no nada más al hermano que está de este lado sentado.
no nada más a ti que me estás viendo. El llamado es a todos y cada uno de nosotros. Es el primer llamado que hace a nuestras vidas y depende de nosotros dar el siguiente paso. Muchas veces dar ese siguiente paso asusta, da miedo, porque no sabemos qué es lo que nos espera. Y eso es lo que nos detiene en la gran mayoría de las veces de avanzar a una vida con Cristo, porque nos sentimos cómodos en lo que ya estamos y en lo que ya conocemos. Es por eso que a veces da miedo dar ese paso. Pero es más complicado dar este paso cuando, por ejemplo, crecemos en un hogar cristiano o cuando, siendo cristianos, nos alejamos un poco del Señor y el Señor nos llama de vuelta. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que por haber nacido ahí, en ese hogar cristiano, o haber sido cristianos, y a lo mejor habernos alejado, pues ya somos salvos o que ya sabemos todo lo que hay que conocer acerca de Dios y que ya tenemos inclusive una relación con Él. Pero conforme avanzamos en nuestra edad, nos vamos dando cuenta de que ni siquiera hemos atendido ese primer llamado. Sí, lastimosamente hay muchos cristianos que aún no atienden verdaderamente ese primer llamado. Y está completamente relacionado con lo siguiente. Todavía no vamos a entrar a ello. Pero es precisamente por ese sentir de que como ya sabemos, ya conocemos, pues eso es lo único que necesitamos. Cuando caemos en cuenta precisamente en esto, todo se pone un tanto complicado porque no sabemos por qué deberíamos hacer siquiera una oración de confesión de fe, como lo hacen los nuevos creyentes cuando reciben a Cristo en sus vidas. Debemos de entender que muchas veces somos o actuamos como aquellos que no conocen a Dios. Algo que debemos de aterrizar aquí, que es muy importante, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios es porque ya tienes una relación con Él. Conocer de Dios, pues todos conocemos. A la gran mayoría se nos ha compartido el mensaje del Evangelio de Cristo. Todos, o la gran mayoría, sabemos que hay un Dios todopoderoso. Eso es conocimiento general, pero es muy diferente a conocer a Dios. Y entonces cuando alguien se acerca a nosotros, aunque estemos inclusive alejados de Cristo y que no estemos asistiendo a una iglesia y nos comparte de la palabra, nosotros le decimos muchas veces, sí, yo ya conozco de Dios. Pues sí, así dicen también muchas personas que verdaderamente no conocen a Dios. Entonces es por eso que nos parecemos muchas veces a esas personas. Por lo tanto, llevamos nuestra vida como cada uno de nosotros queremos, pero el Señor siempre está ahí esperando a que atendamos a su llamado. Un ejemplo radical de este llamado a la salvación es el de Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. Él pensaba que estaba en lo correcto, creía que servía a Dios guardando la religión, pero estaba ciego y perdido. Una de las cosas que el apóstol Pablo reconoce o que lo decía no como jactancia, sino como para que otros entendieran que él también estuvo en esa situación, era que él decía que era fariseo de fariseos, conocedor de la palabra. Vaya, el apóstol Pablo te conocía la palabra al derecho y al revés. Es por eso que él perseguía a los cristianos. Y sabes algo, yo creo que si el Señor no hubiese salido a su encuentro, lo más seguro es que recordáramos a Pablo o a Saulo de Tarso, lo recordáramos no como el perseguidor,
que se volvió perseguido, el perseguidor que se convirtió a Cristo, sino como un cazador de los hijos de Dios, un cazador de aquellos que habían decidido seguir a Cristo, porque su conocimiento lo cegaba. El hecho de creer que conocía a Dios por el hecho de saberse toda la ley, toda la palabra, todos los rituales, creía que a través de eso ya conocía al Señor. Y sabes, muchas veces somos así, los que venimos de un hogar cristiano, porque es lo único que conocemos. Pero también aquellos que se alejan del Señor y se resisten a volver, porque creen que la vida conforme la están llevando está bien. Ese llamado que el Señor le hizo a Pablo fue un llamado que interrumpió su vida para salvarlo, transformarlo y mostrarle que necesitaba confesar a Cristo. Dios hoy te hace ese mismo llamado a ti, un llamado a ser salvo. El siguiente llamado o el segundo punto es que hemos sido llamados al arrepentimiento. Para hablar de esto, vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a predicar precisamente sobre el arrepentimiento. Él incita al pueblo a esto, ya que como dice en el texto, el reino de los cielos se ha acercado. Y si no lo hacemos, si no nos arrepentimos de verdad, no podremos entrar al reino de los cielos. Sí, la pregunta es, ¿de qué hemos de arrepentirnos? Muchas veces nos cuestionamos eso. A veces pensamos que como pues le hablamos bien a las personas, no tenemos de qué arrepentirnos. A veces nos creemos tan buenos que decimos, "Pues, no tengo nada de qué arrepentirme". Pero el Señor es claro cuando dice en su palabra que no hay bueno ni siquiera uno. Pues bueno, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente, vamos a ver. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es importante, es necesario. ¿Por qué? Porque como dice aquí, solamente de esa forma seremos limpios de nuestros pecados, serán borrados nuestros pecados. Para ilustrarlo, vamos a imaginar una pared completamente blanca y esa pared se mancha de algo. Agarramos, hablamos al pintor, le damos la pintura blanca y él la pinta. Pues de la misma forma hace el Señor a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Recordemos que Él muere para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados y somos lavados con la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, cuando nos arrepentimos de forma genuina, eso es lo que pasa en nuestra vida. Nuestros pecados son borrados, son perdonados. Hay un arrepentimiento genuino y hay una conversión de parte de nosotros. De esta forma, podemos ver cómo obra el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Como veíamos en la lectura de Hechos 3:19, dice que nos arrepintamos para que nuestros pecados sean borrados. Ya pusimos la ilustración. Eso quiere decir que entonces debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados que no nos dejarán entrar
al reino de los cielos. Y estos son todos nuestros pecados, cual sea el que cometamos, no nos dejará entrar al reino de los cielos y tampoco nos permitirá tener descanso en el Señor. Y es lo que dice la palabra, si nos arrepentimos tendremos ese momento de descanso, ese momento de refrigerio, como lo dice aquí, donde podemos estar tranquilos, podemos estar confiados de que por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos entrada para con el Padre, porque nuestros pecados han sido perdonados. Podemos vivir plenamente. Y es que no solamente es esto, sino que el no arrepentirnos nos impedirá gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que no le dejaremos entrar a nuestros corazones y mucho menos dejaremos que Cristo tome el control de nuestras vidas. Mira, cuando una persona se arrepiente genuinamente y permite que el Espíritu Santo de Dios entre y obra en su vida, la vida cambia. Empieza a haber orden en nuestras vidas. Nuestras prioridades incluso empiezan a cambiar. Y si tenías malos hábitos, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, cambia esos malos hábitos. ¿Y sabes qué? La mejor parte de esto es que es visible precisamente. Cuando Dios toma el control de tu vida, hay esa paz que necesitas en todos y cada uno de los aspectos. Vamos a pensar por un momento en el profeta Jonás. Dios lo llamó a predicar arrepentimiento a la gran ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad impía llena de pecado y maldad, pero cuando escucharon la voz de Dios a través del profeta, desde el rey hasta el más pequeño, se arrepintieron profundamente. El arrepentimiento detuvo el juicio de Dios sobre ellos. Dios nos llama hoy precisamente a ese mismo nivel de urgencia. Mira, el pueblo de Nínive no tenía mucho tiempo para arrepentirse. Eran cuestión de horas, porque el Señor ya había dictado esa sentencia de que iba a destruir Nínive. Y si hubiera sido por Jonás, que así hubiese sido. Pero el Señor tenía unos planes diferentes. Les dio esa oportunidad de arrepentirse. Manda a Jonás y mira, dejar que Dios dirija tu vida a veces no te va a agradar los caminos por donde el Señor te lleva. Pero si hay algo que yo he aprendido de esto y te lo puedo compartir, es que cuando vamos a donde Dios nos dice, cuando hacemos la instrucción del Señor, ese camino es bendecido. Caso contrario, si anteponemos nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios, definitivamente el camino que nosotros tomamos por voluntad propia no es un camino bendecido. Y puede que las cosas nos salgan más o menos bien, pero no va a ser duradero. En cambio, un camino que el Señor te lleva a tomar, una decisión que el Señor te lleva a tomar, son cosas que bendicen tu vida y son de bendición también para los demás. Entonces, con ese mismo nivel de urgencia, hablando del tiempo que tenía el pueblo de Nínive para arrepentirse, Dios nos llama precisamente a que con ese mismo nivel de urgencia nos volvamos de nuestros malos caminos para recibir su perdón. En tercer lugar, hemos sido llamados a ser santos. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16, y se los voy a leer en la nueva versión internacional, porque me gusta cómo lo traduce esta versión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dice aquí
que seamos santos en todo. No dice en algunas cosas, no dice en esto sí, en esto no, no dice como tú creas conveniente ser santo. Dice que seamos santos en todo, porque el que nos salvó es santo. Este es el tercer llamado que tenemos después de que nos arrepentimos, el de ser santos. Esto proviene del hecho de que un arrepentimiento genuino viene con cambios en la vida de la persona que lo hace. Empiezas a dar a Dios el primer lugar en tu vida y dejas que Él la dirige, por lo cual dejas todos esos hábitos que te hacían mal. Como te decía hace un momento, hacer la voluntad de Dios a veces no nos gusta porque en nuestra naturaleza no está el hacer la voluntad de Dios. En nuestra naturaleza está el buscar lo nuestro, lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Pero créeme, es un camino completamente bendecido y es también muestra de que hay un genuino arrepentimiento. Aceptar la voluntad de Dios en tu vida, aceptar las decisiones que Dios te quiere llevar a tomar. Eso demuestra un genuino arrepentimiento. Además de que, como te decía hace un momento, es algo visible. Cuando una persona se arrepiente de verdad y el Espíritu Santo lo transforma, el cambio es evidente. Y esa, créeme que es la mejor de las cosas. El primer beneficiado eres tú, pero la gente lo nota. ¿Por qué lo nota? Porque recuerda esto, no solo predicamos con nuestra boca, sino con el testimonio de nuestra vida. Y no hay nada que impacte más que el testimonio de alguien cuya vida ha sido transformada por Dios. Es por eso, por lo que, como dice la Biblia, en todo lo que hagamos, seamos santos. La forma en la que hablas, lo que piensas, que es donde nadie te puede ver, las cosas que haces en lo privado, en todo, sé santo, porque eso dará testimonio de que eres una persona que ha sido transformada por Dios y eso da testimonio de que tu arrepentimiento ha sido genuino. Así que en todo lo que hagamos, debemos de considerar qué testimonio traerá eso a nuestras vidas. De esa forma, primeramente honraremos al Señor y en segundo lugar evitaremos que su nombre sea blasfemado por causa de nosotros. Y es que mira, algo que pasa muy mucho y que he escuchado a muchas personas decir cuando conocen a alguien que dice de boca ser cristiano, pero sus actos y su vida reflejan algo diferente, lo que dicen es, ¿y eso que es cristiano? Y ellos tal vez no lo sepan, pero hoy te lo digo, por causa de nosotros, blasfeman el nombre del Señor. Y eso, créeme, qué terrible cosa es. Muchas veces eso es lo que aparta a los demás de aceptar a Cristo, porque no ven un cambio evidente en la vida de alguien que dice ser cristiano. Miremos el ejemplo de los profetas como Isaías o Jeremías. Cuando Dios los llamó, ellos sabían que no podían vivir como el resto del mundo. Jeremías fue llamado desde antes de nacer para ser santo. Ahora, ser santo en el sentido bíblico es ser apartado para Dios. Ellos cargaron con un mensaje difícil en una sociedad corrompida, en una sociedad con gustos diferentes, donde solamente buscaban lo propio. Isaías, al ver la santidad de Dios, reconoció que era un hombre de labios impuros,
pero Dios lo limpió para que su vida fuera un testimonio vivo. Esto nos lleva a entender, mi amado hermano, que tú y yo, por nuestras propias fuerzas, no podemos ser santos. Ahora, esto no es imposible de alcanzar, simplemente que nuestra fuerza humana no nos da, porque nuestra naturaleza, como te decía hace un momento, está en buscar los deseos propios de nuestra carne, lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Entonces, por más que digamos, no, pues yo soy buena persona porque no le hago mal a nadie. La verdad es que no lo somos. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún ni siquiera a uno. Si hay quien dice que no ha pecado, entonces está haciendo al Señor mentiroso y eso está en la Biblia. Todos pecamos, sí, pero hay alguien que nos ayuda y ese alguien es Cristo, a vivir una vida en santidad. Donde si te equivocaste en algo, donde si pecaste en algo al Señor, sabes que puedes acercarte, doblar rodillas y decirle, Señor, he pecado contra ti en esto, te pido perdón y ayúdame a no volver a caer. Créeme, cuando tú hablas al Señor con honestidad y le dices, Señor, te fallé en esto, ayúdame porque no quiero seguirte fallando. El Señor es bueno, Él es fiel y verdadero para contestar nuestras oraciones. Ser santo, mi hermano, significa que nuestras vidas reflejen la pureza de aquel que nos llama, no la nuestra, sino la de Él. Porque como veíamos hace un momento, la sangre de Cristo nos limpia. Entonces, supongamos que alguien quiere venirnos a acusar de algo en lo cual pecamos. Si nosotros no nos arrepintiéramos genuinamente, pues sí sentiríamos culpa por ese pecado. Muchas veces por culpa la gente no se acerca a Dios, esperan o dicen hasta que yo esté bien, me acerco al Señor, pero no es hasta que estemos bien. El Señor es el que nos quiere y restaurar y es el único que puede restaurarnos. Pero en ese sentido es de que vamos a obtener esa santidad por medio de la limpieza que hace el Señor en nuestras vidas. Es por eso que es importante que reconozcamos cuando fallamos, porque cuando no lo hacemos, podemos llegar a vivir una vida de mentiras donde decimos, no, nos las llevamos diciendo soy buena persona. Y créeme, de tanto mentirte, te la vas a creer, pero lo único que no engañamos es al Señor. Cuando nos arrepentimos y el enemigo nos quiere venir a acusar delante del Padre por algún pecado, Jesús sale al encuentro y dice, Padre, ¿te acuerdas que yo morí por él? Yo derramé mi sangre para la limpieza de sus pecados. No hay nada de qué acusarle. Así que arrepintámonos genuinamente. Y en cuarto lugar, hemos sido llamados para servir. Vámonos a Mateo capítulo 23, versículos del 11 al 12. Lo voy a leer también en la nueva versión internacional. Mateo 23, del 11 al 12. Dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es una parte que me gusta de la predicación porque habla precisamente acerca de los egos. Lamentablemente en la iglesia cristiana ha crecido mucho el tema de los egos, donde cuando una persona tiene un puesto de liderazgo o un pastorado, consideran que ya no tienen que servir a los demás, sino que ahora tienen que ellos ser servidos. Y la verdad a la luz de la palabra es completamente diferente. Una persona que está liderando en alguna posición en la iglesia, una persona que está al frente de una iglesia como pastor, tiene que ser el primero en meter las manos, tiene que ser el primero en buscar servir.
Porque en primer lugar eso habla de una vida convertida, pero también habla de una vida dispuesta a servir a los demás, como Cristo nos ha venido a servirnos a nosotros. Así que este cuarto llamado que tenemos es el de servir. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló al pueblo sobre los maestros de la ley y los fariseos, decía que aquel que fuera más importante entre los demás, ese debe ser el siervo de todos. Cuando nuestro Señor vino a este mundo, lo hizo para servir a su pueblo y no para ser servido. A lo mejor preguntas, pastor, ¿cómo es eso? Vamos a Mateo 20:28. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 para que veamos qué es lo que dice. Dice la palabra del Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y por eso, como dice aquí que Él no vino para ser servido, es por eso que Él da su vida en sacrificio por nosotros. El Señor nos invita a actuar de la misma forma, darnos a los demás, llevar el mensaje de la salvación de Cristo, llevar el mensaje de la salvación que Cristo nos dio a cada uno de nosotros, porque ese mensaje lo hemos recibido, pero no es nada más para que nos lo quedemos nosotros. Tenemos que ir a extender ese mensaje. Dice el Señor en su palabra, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer con el mensaje de salvación. Compartirlo a los demás, entregarnos a los demás hermanos. Si hay alguien en necesidad, entregarnos a esa persona, ver cómo lo podemos apoyar. Porque si no, muchas veces como cristianos decimos, no, pues hermano, Dios proveerá. Mi hermano, a veces el Señor te provee a ti para que tú ayudes a esa persona que está en necesidad. Como te decía, los pastores y los líderes tenemos que ser los primeros, pero en sí, el llamado a servir no es nada más para nosotros, sino es para toda la iglesia, para todo aquel que ha sido rescatado por el Señor, porque todo aquel que ha sido rescatado ha sido llamado también a servir. Y sabes, hay mayor gozo en servir que en ser servido. Y más cuando lo haces con amor a Dios y gratitud de lo que Él hizo por nosotros. A mi pensar, servir es la mejor forma de ser agradecidos con el Señor. Claro, sirviendo siempre en obediencia a Dios y no para ser visto por los demás. Cuando tu intención es hacerlo para ser visto por los demás, pierde todo el valor que tu acción delante de la presencia de Dios pudiera tener. Porque ya no lo haces para honra y gloria de Dios, sino lo haces porque tú eres el que busca esa gloria, tú eres el que busca ese reconocimiento. Cuando pensamos en servicio, a veces ponemos excusas y la verdad es que sí, cuando dicen hay que ir a visitar a un hermano, híjole hermano, ¿a qué hora es? Es que la verdad yo estoy bien ocupado. O hermanos, hay que ir a evangelizar. Pastor, no puedo. ¿Sabe qué? Estoy enfermo, estoy malo. Hermanos, hay una de nuestros hermanos que tiene necesidad, vamos a apoyarlos. Híjole, no puedo. De todas las excusas, yo lo voy a poner así, creo que estoy siendo muy indulgente. El 50% de las veces es verdad y el otro 50% de las veces no lo es. Y en esto nos parecemos a Gedeón, que cuando fue llamado a servir y a salvar a su pueblo, dijo, mi familia es la más pobre y yo soy el menor, soy el más chico. O a Moisés que decía, Señor, yo no sé hablar. Si nos damos cuenta, el patrón de Dios siempre es el mismo. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Jesús llamó a los 12 apóstoles para enviarlos a predicar y servir con autoridad.
No importan tus limitaciones, fuiste llamado para servir en su obra. Así que si no hay verdaderamente una limitante, no pongas excusas. Si hay algo que he aprendido es que es mejor ser obedientes al Señor, a decir, no, hoy no puedo, porque créeme, servir, aunque no lo veamos así, es de mucha bendición, tanto para la persona que recibe el servicio como para uno mismo. Lo que concluimos con todo esto, mi hermano, es que hemos sido llamados para diversas cosas. Pero si no hemos siquiera atendido el primer llamado a ser salvos, ¿cómo pues podríamos atender un llamado a servir, ya sea dentro o fuera de un ministerio? ¿Cómo pues podríamos intentar dar testimonio con nuestras vidas si no hemos atendido el llamado al arrepentimiento con una entrega genuina de nuestras vidas a Dios? ¿De qué forma podríamos mantenernos en pie delante del Señor y decir que llevamos una vida como Él nos enseñó, cuando nunca atendimos el llamado a la santidad? Por lo tanto, yo te aliento a que atiendas los llamados de Dios a tu vida y que seas el siervo que Él quiere que tú seas, que reconozcas que por medio de Él tú eres salvo, que en tu vida haya muestras de ese arrepentimiento, que vivas una vida en santidad para agradar al Señor y que puedas servir con gozo a los demás y que también puedas servir en la obra del Señor. Todo esto, o en lo que culminamos esto, es cómo empieza el Señor a llamar a nuestras vidas. Empieza con la salvación y termina con el llamado a servir. El Señor te ha hecho ese llamado a ti. Considera el ejemplo de Nínive, o toma esa urgencia para ti, para tu vida. No hay mucho tiempo. Sabemos que la venida del Señor cada vez está más cerca. Nosotros no sabemos cuándo, no te puedo decir una fecha exacta. Inclusive nos podríamos ir antes, pero que cuando así sea, tengamos esa plena confianza que nos da una vida transformada por Dios, que nos da una vida en donde Dios es el centro de todo. Así que te invito a que analices en qué paso te quedaste, en qué llamado te has quedado estancado, o si no has atendido ninguno, aún como cristiano de boca, podríamos no haber atendido. Yo te invito a que reflexiones en ello esta semana. Y que si en algo has identificado que te has quedado estancado, que le pidas al Señor que obre en tu vida y te muestre cómo puedes servir, que te muestre qué es lo que debes de hacer. Si por alguna razón todavía no te contesta el Señor, hay algo que todos tenemos que hacer, que es compartir el Evangelio a toda la creación. Así que esa es la palabra del Señor del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor y para pedirle que a través de su Santo Espíritu nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu grande amor y tu grande misericordia que han sido para con nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestras vidas, porque sigues haciendo ese llamado a la salvación, sigues haciendo ese llamado al arrepentimiento, sigues haciendo ese llamado a ser santos y ese llamado a servir, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que si en algo nos hemos quedado estancados, que si en algo te hemos fallado, nos perdones, Padre, y nos ayudes a levantarnos y a continuar día con día, a arrepentirnos genuinamente para que nuestra vida sea la primera en hablar
de esa transformación, de ese arrepentimiento. Gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno, fiel y misericordioso. Padre, llévanos con bien a nuestros destinos, a nuestros hogares, y aquellos que nos están viendo por las redes sociales, bendice también sus vidas, así como las vidas de tu pueblo en esta hora. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Estamos despedidos. Hasta luego. Si llegaste hasta el final, espero que la predicación del pastor Israel haya sido de bendición a tu vida. Soy Fernanda Huerta y te recuerdo que los domingos a las 11 de la mañana, en la dirección que aparece en pantalla, estamos abriendo nuestras puertas para el culto dominical. Aquí estaremos alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios en Cristo Jesús, pero también escuchando la instrucción que Dios tiene para nuestra vida. También te comento que los días viernes a las 7 de la noche abrimos Grupo Amistad en la dirección que aparece en pantalla para que vengas a aprender más de la palabra de Dios, pero también a convivir y orar por las necesidades de los unos y los otros. También te comparto que estamos en Campeche. En esta dirección que aparece, los pastores Josué Yam y Esperanza te estarán esperando con los brazos abiertos a las 11 de la mañana. Y en Rema Cancún, por los pastores Javier Alzate y Pati Peña, en esta dirección que también aparece en pantalla, a las 10 de la mañana te van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Síguenos por redes sociales y también, si quieres entrar a lo que es Grupo Amistad vía online, mándanos un mensaje para que te mandemos el enlace y también puedas ser parte de esta comunidad. Somos Rema Veracruz, soy Fernanda Huerta y junto con el pastor Israel te vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Dios te bendiga.